La máscara ha caído. Terelu Campos ha sido expuesta en una monumental farsa televisiva que sacude los cimientos de la credibilidad mediática, evidenciando un engaño descarado sobre la presencia de Carlo Costanza Padre en su reciente celebración de cumpleaños. Porque la evidencia irrefutable que hemos recopilado es una serie de declaraciones absolutamente contradictorias y de pruebas documentales que la dejan totalmente al descubierto, revelando una trama premeditada para manipular la verdad ante los ojos atónitos de España. El panorama del entretenimiento está convulsionado y en el epicentro de este terremoto de inconsistencias se encuentra, una vez más, la polémica figura de Terelu Campos. La expectación por la aparición de Carlo Costanza Padre en su onomástico y, posteriormente, en el programa del viernes, se había construido como un volcán a punto de erupcionar con verdades ocultas. Sin embargo, lo que nuestra meticulosa investigación ha desenterrado, tras un análisis quirúrgico de sus palabras y de los hechos, trasciende con creces un simple error o un desliz fortuito. Es una afrenta directa a la inteligencia colectiva, una descarada reescritura de la cronología de los eventos con fines puramente convenientes y, al parecer, para blanquear una estrategia televisiva de dudosa ética. ¿Acaso creen que el público es una masa inerte sin capacidad de discernimiento crítico? Esta no es, ni de lejos, la primera ocasión en que la hija de María Teresa Campos recurre a artimañas discursivas que rozan lo cuestionable. Rememoramos con absoluta nitidez cómo, en un episodio anterior que aún resuena en la memoria colectiva, Terelu ya dejaba flotar en el ambiente lo que muchos interpretaron como una velada amenaza hacia Mar Flores. Con una mirada penetrante, clavada directamente en la cámara, lanzaba una advertencia velada sobre la magnitud de lo que ella podría sacar a la luz si Mar Flores osara romper su silencio. Un escalofriante si un sillón hablara que sonó no tanto a reflexión inocente, sino a un desafío directo, a una clara advertencia velada que ya entonces encendió todas las alarmas sobre la verdadera agenda oculta tras sus apariciones mediáticas. Esta actitud, siempre revestida de una altiva e insostenible superioridad moral, se estrella frontalmente con la desfachatez y la total falta de escrúpulos con las que ahora se atreve a tergiversar la realidad, sin el menor pudor ni remordimiento. La hipocresía más rampante se cierne como una sombra oscura sobre el relato de las Campos, quienes con frecuencia se autoerigen como paladinas de la ética, la transparencia y la verdad inquebrantable. Es este el respeto que demandan con tanta vehemencia, que parece aplicarse en una única dirección y se disuelve cuando los intereses personales y la conveniencia mediática entran en juego sin miramientos. ¿Hasta cuándo toleraremos este juego sucio con nuestra inteligencia? Y aquí se desvela el primer gran engaño, la piedra angular sobre la que Terelu Campos construye un relato absolutamente artificioso, cimentado sobre arenas movedizas. Con una naturalidad que roza lo indignante, Terelu se atreve a sostener que extendió una invitación a Carlo Costanza Padre para su festividad de cumpleaños en un momento en que, supuestamente, la existencia del controvertido libro era un secreto celosamente guardado para el gran público. Es decir, intenta vendernos la inverosímil fantasía de que su invitación fue un gesto de mera cortesía, desprovisto por completo de cualquier vínculo con el bombazo mediático que supondría la inminente publicación de las reveladoras memorias de Mar Flores, y por ende, ajeno al interés desmedido que el padre del hijo de Mar ya estaba generando en la esfera pública. Pero la cruda realidad es palpable y se impone con una fuerza inquebrantable, una verdad que la audiencia, ya harta de patrañas, no está dispuesta a tolerar ni a ignorar por más tiempo. En aquel preciso instante, la polémica ya bullía, las llamas de la controversia ya lamían ávidamente los titulares de la prensa del corazón y la conexión innegable entre el clan Campos y el turbulento universo de Mar Flores era un secreto a voces en los círculos de la farándula. Pretender que nadie estaba al tanto del huracán mediático que se avecinaba es, sencillamente, un insulto flagrante a la memoria colectiva y una burla a la inteligencia de los televidentes. ¿Qué engaño tan bajo e infantil intentan colarnos por la pantalla? La implacable secuencia de los acontecimientos desmiente de forma categórica esta primera y flagrante fabulación. Carlo Costanza Padre, como es del dominio público y bien sabemos, no aterrizó en suelo español por un mero capricho o una feliz casualidad, sino con un objetivo meridianamente claro y concretísimo. Su participación estelar en el programa del viernes, donde, de manera inevitable, se abordaría el tan esperado y controvertido lanzamiento del polémico libro de Mar Flores. La llegada de Carlo a territorio nacional estaba, por tanto, íntimamente ligada y sincronizada con esta crucial aparición televisiva.
Y pretender ahora que su invitación al fastuoso cumpleaños de Terelu fue un evento completamente ajeno a esta compleja y enrevesada trama mediática es, a todas luces, una fantasía absurda, una distorsión deliberada de la cronología de los hechos que carece de cualquier fundamento. Nos quieren hacer creer que el equipo del programa del viernes contactó con Carlo Costanza en medio de la celebración de su cumpleaños, como si fuera una feliz serendipia, una anécdota espontánea de última hora, y que ella, la anfitriona, la protagonista indiscutible del festejo, no tenía ni la más remota idea de tal plan. La fecha de esa supuesta invitación al cumpleaños, si es que realmente ocurrió de forma tan inocente, simplemente no concuerda con la vorágine mediática que ya burbujeaba intensamente en torno al mencionado libro. ¿Acaso pretenden que la verdad es un chiste, un simple juego de percepciones para entretenernos? El momento culminante, el verdadero punto de inflexión que desvela y dinamita por completo esta grotesca farsa, arriba con la incisiva y certera intervención de la periodista Ángela Portero. Con la calma serena de quien posee la información veraz y la autoridad de los datos contrastados, Ángela lanza la pregunta que, como un misil teledirigido, desintegra toda la narrativa artificiosa tejida por Terelu. ¿Por qué no figuraba el nombre de Carlo Costanza padre en la convocatoria de prensa de tu cumpleaños? Una interpelación que, en su aparente sencillez y directa, encierra una potencia devastadora. Porque las listas de invitados destinadas a los medios de comunicación para eventos mediáticos de esta envergadura, especialmente si involucran a personajes tan conocidos y expuestos como Terelu, se confeccionan con una antelación considerable y se distribuyen minuciosa y estratégicamente a la prensa. En ellas se enumeran los nombres de aquellos invitados de interés noticioso que se espera que posen ante las cámaras, que generen contenido, que alimenten el morbo y la curiosidad del público. La ausencia total del nombre de Carlo Costanza padre en esa lista inicial de prensa no es, bajo ningún concepto, un detalle menor o insignificante. Es una prueba documental incontestable que desmiente radicalmente la versión de Terelu de haberlo invitado con antelación, cuando, según ella, la polémica del libro aún no era de dominio público. La omisión es tan clamorosa como el posterior e inútil intento de justificación. ¿Cómo se atreven a negar lo innegable ante tal cúmulo de pruebas? Frente a la pregunta demoledora y la evidencia ineludible planteada por Ángela Portero, la reacción de Terelu Campos es un vergonzoso espectáculo de evasivas, de justificaciones poco convincentes y de una desesperación palpable por sostener una mentira. En un primer embate recurre a la supuesta amnesia o a la delegación infantil de responsabilidades con un ridículo: no soy de ordenador de verdad, en serio. La persona que ha vivido toda su vida adulta en el epicentro mediático, que conoce los intrincados entresijos de cada convocatoria, de cada filtración, se escuda ahora en una presunta falta de familiaridad con la tecnología, como si fuera una analfabeta digital, para justificar una omisión tan absolutamente crucial. Después el intento aún más patético de desviar la culpa hacia otros. Yo lo puse o era un problema de ellos si no quisieron posar. Esta afirmación no solo contradice flagrantemente la evidencia documental que ya hemos expuesto, sino que además menosprecia el trabajo y la profesionalidad de los periodistas que cubren estos eventos, insinuando que fueron ellos, los reporteros, y no la nefasta organización de su cumpleaños, quienes no supieron ver o encontrar el nombre de un invitado tan pertinentemente relevante. Unas explicaciones que, lejos de arrojar luz, la enmarañan aún más, dejando al descubierto la extrema fragilidad y endeblez de su versión. ¿De verdad se espera que compremos este teatro barato y tan mal ensayado? Y la intrincada trama de esta farsa se enreda aún más con la insistencia de Terelu en que la presencia de Carlo fue una sorpresa de último momento, casi una aparición espontánea, caída del cielo. Es que la sorpresa fue en el mismo día, arguye con una desesperación creciente, intentando, con muy poco éxito, justificar la ausencia de su nombre en las convocatorias de prensa previas. Pero permítanos ser absolutamente claros y contundentes. En el intrincado universo mediático del corazón, una sorpresa de este calibre, con la magnitud de la polémica que ya cercaba a Carlo Costanza y las explosivas memorias de Mar Flores, simplemente no pasa desapercibida ni por un instante, ni por el más mínimo detalle. Si la prensa, la hambrienta y vigilante prensa, hubiera tenido la más mínima constancia, un rumor apenas, de la asistencia de Carlo al cumpleaños de Terelu, habrían saltado todas las alarmas informativas. Habría sido el titular absoluto del día, la noticia bombástica comentada, desmenuzada y diseccionada hasta el último detalle, incluso desde el mismo momento en que se distribuyeran las listas de invitados. La ausencia total y clamorosa de ese revuelo mediático previo, de esa efervescencia informativa que lo habría devorado todo,
es la prueba irrefutable de que Carlo Eneo figuraba en esos planes iniciales. ¿Fue entonces un acto realmente espontáneo o una performance maquiavélicamente orquestada para las cámaras y para el público? Analicemos con detenimiento la reacción esperada de los medios, si la verdad hubiera sido la que Terelu nos intenta vender. Si la prensa del corazón hubiera sabido, siquiera por un vago rumor o una pequeña filtración, que Carlo Costanza padre asistiría al cumpleaños de Terelu Campos, las portadas de todas las revistas y los programas de televisión habrían ardido en una vorágine informativa sin precedentes. En condiciones normales, ya su presencia sería un hecho destacable y noticioso. Pero en el contexto candente de la inminente publicación del libro Bomba de Mar Flores y el drama familiar que envolvía a todos, la noticia no solo habría sido una auténtica explosión mediática, sino que habría generado debates acalorados, especulaciones sin fin y una cobertura sin parangón que se habría extendido durante días. La ausencia total de esta efervescencia informativa antes del evento es la prueba más contundente de que Carlo Costanza Eneo estaba, bajo ningún concepto, en la lista de invitados iniciales, ni que su asistencia era conocida o prevista. La hemeroteca y los archivos de prensa, testigos implacables, no mienten. Lo que nos muestran es un silencio atronador sobre su presencia hasta el día mismo del evento, o incluso después, cuando la situación ya se había desbordado por completo y era insostenible. La narrativa de Terelu choca de frente con la cruda realidad periodística. ¿A quién quieren realmente engañar con esta farsa tan burda y mal construida? Y llegamos a la auténtica joya de la corona de este monumental engaño, a la mentira que desafía toda lógica elemental y el sentido común más básico. Terelu Campos, con una seriedad que roza lo absurdo, declara públicamente que ella tenía absoluto desconocimiento de que Carlo iría al programa del viernes en el preciso momento en que se celebraba su cumpleaños. Es decir, nos exige que creamos la inverosímil historia de que el padre de su nieto, un personaje de relevancia mediática indiscutible, que había viajado desde el extranjero supuestamente para su cumpleaños, y que estaba a punto de protagonizar una entrevista explosiva en el programa estrella de su propia cadena. Lo hizo sin que ella, Terelu, tuviera la menor idea ni la más mínima pista. ¿Cómo es posible que un hombre que es el centro de una polémica que la involucra indirectamente a ella y a su hija, y que va a participar en un programa donde ella es colaboradora o invitada frecuente, pueda pasar desapercibido para ella? Es una afirmación absolutamente inverosímil, un insulto directo y descarado a nuestra capacidad más elemental de discernimiento. ¿Es que acaso la inocencia es la nueva moneda de cambio en este circo mediático, o la desfachatez ha alcanzado niveles estratosféricos? Es una muestra más de que nos toman por ingenuos. Para reforzar su patético argumento, Terelu narra un momento que, según ella, debería servir como prueba irrefutable de su inocencia, pero que en realidad se convierte en la confirmación de su burda burla hacia el público. Asegura con una convicción forzada que fue solo después de la cena cuando la directora de este programa y la directora de contenidos de esta productora están sentados hablando con él, y solo entonces ella dice: «Uy, a lo mejor están hablando para cerrar un de viernes». Nos quiere hacer creer que fue justo en ese instante, al ver a las altas esferas de la cadena negociando con Carlos Costanza, cuando ella, la gran Terelu Campos, la que supuestamente todo lo sabe y todo lo controla en los pasillos de su casa televisiva, se percató de la situación. Por favor, es una secuencia de eventos tan forzada, tan poco creíble y tan evidentemente artificiosa que provoca una risa amarga y un profundo sentimiento de irritación. La idea de que una decisión de tal envergadura, como la participación de Carlo en un programa de máxima audiencia, se gestara de forma tan casual, tan improvisada, y ante la mirada sorprendida de Terelu en su propio cumpleaños, es sencillamente una broma de muy mal gusto. ¿Podría alguna persona con un mínimo de sentido común tragarse tal fábula? ¿Hasta dónde llega el desprecio por la inteligencia del espectador? Mientras Terelu se enreda con cada palabra en su propia telaraña de contradicciones y mentiras, las cámaras, testigos silenciosos pero implacables, captan el gesto más revelador de Santi Acosta. Una mirada elocuente, un sutil e imperceptible movimiento de cabeza, un rictus que habla por sí solo con la fuerza de 1000 palabras no dichas, como si el rostro de Acosta reflejara: «Yo no voy a decir nada, pero sé que es una mentira. Lo sabemos todos». Esa imagen, ese instante fugaz pero cargado de significado, es un espejo fidedigno de la incredulidad generalizada, de la indignación silenciosa y creciente de una audiencia que ya no es tonta, que no olvida y que definitivamente no se deja manipular. Porque la verdad, la cruda e innegable verdad, es que en ese preciso momento la inmensa mayoría de los espectadores, y con toda seguridad de los propios compañeros de plató, eran plenamente conscientes de que el relato edulcorado y falso de Terelu se caía a pedazos,
desintegrándose en el aire. El intento desesperado de Terelu de vendernos la fantasía de que Carlo Costanza, padre, recibió la propuesta de viernes en su cumpleaños y que ella no sabía absolutamente nada es tan risible como transparente. Es un acto de pantomima que raya en lo ofensivo, demostrando una absoluta falta de respeto por la inteligencia de quienes la escuchan. ¿Hasta cuándo permitirán que se rían de nuestra cara con tanta impunidad? La situación, lejos de aclararse, alcanza cotas de una colusión alarmante cuando Terelu Campos se atreve a interpelar, con una audacia desconcertante, a la dirección del programa de viernes. Yo te puedo asegurar, por favor, la dirección del programa puede corroborarse y que la dirección del programa que va a decir, pues te va a dar la razón, pues porque todo está ideado, lanza con un aire de desafío que paradójicamente delata mucho más de lo que oculta una verdad sumamente incómoda. Esta declaración, cargada de cinismo y una arrogancia desmedida, deja entrever una sospechosa complicidad, una coordinación previa, una puesta en escena perfectamente orquestada que va mucho más allá de la espontaneidad que ella insiste en vender. La sugerencia implícita pero diáfana de que la dirección del programa confirmará su versión, no por la veracidad de sus afirmaciones, sino porque todo está ideado, es un golpe bajo directo a la credibilidad de la propia cadena y, por extensión, del formato televisivo en sí mismo. Es que el programa está dispuesto a convertirse en cómplice de esta flagrante farsa, con tal de mantener el show y los siempre codiciados índices de audiencia. ¿Hasta dónde se extiende el teatro y dónde comienza la vergüenza televisiva? Y como si se tratara de un guión preestablecido, de un manual de actuación ante la adversidad mediática. Cuando las preguntas incisivas aprietan y la verdad, implacable, acecha a cada esquina, Terelu Campos, sin la menor originalidad, saca a relucir la carta más gastada, más trillada y más manipuladora de su baraja emocional. El eterno sufrimiento por su hija, sufro por mi hija, sufro mucho por mi hija cuando la veo acorralada por algo que no le sufre mucho. Esta frase, repetida hasta la saciedad, convertida casi en un mantra por las integrantes del clan Campos, es un eco predecible de un victimismo que busca desesperadamente generar empatía artificial y, sobre todo, desviar la atención de sus propias e ineludibles responsabilidades. Siempre sufriendo, siempre posando en el papel de mártires incomprendidas, las Campos han transformado el dolor en un comodín infalible para justificar lo injustificable y para eludir cualquier tipo de autocrítica que les pueda incomodar. Es un mecanismo de defensa tan predecible como ineficaz, una estrategia que ya cuela entre una audiencia cada vez más madura y saturada de sus lamentos selectivos y convenientemente orquestados. Es este chantaje emocional, esta manipulación sentimental, un escudo para encubrir la deshonestidad y para evitar la rendición de cuentas por sus propias y cuestionables acciones. La respuesta es obvia para cualquiera que las observe. La sibilina manipulación verbal de Terelu Campos se extiende con una audacia asombrosa a su presunta relación con Mar Flores. Si a mí en algún momento me hubiera dicho, vamos a comer con la abuela de Carlos, vamos a cenar, vamos a tomar un café, vamos, dice con un tono de falsa apertura, sugiriendo una supuesta disposición a la conciliación que Mar Flores, según su relato, nunca habría propiciado. Pero la contradicción más flagrante no tarda ni un instante en aparecer, casi en la misma respiración, en la misma frase. Terelu lanza una afirmación que roza lo absurdo y la incredulidad. Es que yo no conocía ni les conocía cuando que ella no ha tenido problemas nunca comer flores. Atención, está Terelu Campos diciendo en serio que no conocía a Mar Flores ni a Carlo Costanza cuando estos tuvieron una relación ampliamente mediática, un matrimonio sonado y como resultado un hijo en común. Nos pretende vender la inverosímil idea de que la matriarca de un clan tan expuesto mediáticamente, con décadas de trayectoria ininterrumpida en la televisión y las revistas del corazón, vivía completamente ajena a uno de los matrimonios más sonados y controvertidos de su época, del cual nació, además, el padre de su propio nieto. Esta negación descarada de la historia es un desprecio absoluto a nuestra inteligencia. ¿Cómo pueden tener tan poca memoria histórica y esperar que nosotros carezcamos de ella? La afirmación de Terelu, pronunciada con una displicencia que ofende, de que nunca ha tenido ningún problema con nadie, con ninguno de los dos, refiriéndose tanto a Mar Flores como a Carlos Costanza, es una afrenta directa y descarada a la memoria colectiva y a la hemeroteca viva de este país. El historial complejo de la relación entre Mar Flores y la mediática familia Campos, aunque no siempre directo ni explícito, está, para cualquier conocedor del mundillo, plagado de tensiones indirectas, de roces y de conflictos velados que han alimentado incontables horas de televisión, miles de páginas de revistas y un sinfín de debates encendidos en los platós. Pretender ahora una supuesta armonía total o, lo que es aún más grave, un desconocimiento absoluto de la situación pasada,
Es un acto de cinismo que raya en lo inaceptable, en la más profunda de las inmoralidades mediáticas. ¿Acaso espera con esta declaración que borremos de nuestra mente décadas de titulares que anunciaban dramas, de declaraciones cruzadas llenas de veneno, y el intrincado drama familiar que ha unido y desunido, en una espiral interminable, a estas figuras públicas tan expuestas? La imagen de una Terelu completamente ajena a cualquier roce o fricción con la madre y el padre de su nieto es una invención burda, una cortina de humo para esquivar la polémica actual. ¿De verdad esperan que olvidemos décadas de titulares y verdades a la vista? Y en medio de todo este embrollo, de esta madeja de engaños y verdades a medias, un elemento emerge con una fuerza particularmente llamativa y a la vez profundamente reveladora. El silencio cómplice casi pactado de los compañeros de plató. Figuras como José Antonio León o Lidia García, entre otros, que conocen a la perfección los entresijos más ocultos del mundillo, que saben perfectamente la verdad incómoda que Terelu está intentando ocultar con tanto ahínco, optan inexplicablemente por la callada por respuesta, por el mutismo absoluto. Sus miradas esquivas, sus gestos apenas perceptibles, sus silencios cargados de significado son mucho más elocuentes y reveladores que 1000 palabras. Saben en lo más profundo de su ser que Terelu está mintiendo descaradamente, pero el miedo a las represalias, a romper la unidad artificial televisiva, al sistema que los protege, parece ser mucho más potente y paralizador que el respeto por la verdad misma. Este pacto de silencio, esta flagrante falta de coraje para desenmascarar una falsedad tan evidente en directo, ante millones de espectadores, es tan reprobable y censurable como la propia mentira original. Demuestra con una claridad preocupante cómo el sistema, la familia televisiva, protege a sus miembros, incluso cuando están inmersos en un engaño descarado, dejando a la audiencia en la estacada. Es el miedo al castigo más fuerte que el respeto por la verdad y por la audiencia. En un giro absolutamente predecible, tan manido como ineficaz, Terelu Campos, sin sorprender a nadie, intenta desviar la atención y la culpa, señalando a Mar Flores como la única e indiscutible responsable de toda la controversia. Implica, con una sutileza nula, que Mar Flores solo piensa en ella y no piensa ni en su propio hijo, lanzando un juicio de valor tan simplista como malintencionado y carente de fundamento. Esta táctica desgastada de culpar al otro, de presentar a Mar Flores como una figura egoísta, interesada y desconsiderada, es un intento burdo de manipular la percepción pública y de blanquear su propia imagen, ya bastante deteriorada. Es para Terelu mucho más fácil proyectar la sombra de la intención maliciosa en el adversario que afrontar sus propias incoherencias, sus propias contradicciones y sus propias mentiras descaradas. Pero la audiencia de este espacio no es ingenua, ha sido testigo de este patrón repetido innumerables veces hasta el hastío. La demonización del otro es una vieja y cansina estrategia de distracción que, en este caso particular, se desmorona por completo ante la contundencia aplastante de las pruebas y la flagrante falta de coherencia en el relato de Terelu. Es siempre más fácil culpar al otro para eludir la propia responsabilidad, ¿verdad? Una maniobra tan transparente como descarada. Finalmente, Terelu Campos, en un intento quizás desesperado por redimir parte de su ya maltrecha credibilidad o demostrar una faceta supuestamente más humana y reflexiva, admite a regañadientes que la entrevista con Carlo Costancia no fue una entrevista fácil para mí y probablemente me equivocaría en algunas cosas. Un mea culpa a medias, una aceptación selectiva de posibles errores que se antoja, a todas luces, conveniente, calculada y completamente oportunista. Esta supuesta humildad, esta apertura a una autocrítica tan tardía, llega justo después de una cascada incesante de falsedades, convirtiéndose, lamentablemente, más en un intento de blanqueo de imagen y de lavado de cara que en una reflexión genuina y profunda. Es demasiado fácil reconocer pequeños errores técnicos o de forma, minúsculos detalles sin importancia, cuando el fondo de la cuestión, la trama de mentiras monumentales que ha tejido con tanto esmero, es absolutamente insostenible y ha quedado al descubierto. Esta admisión forzada no la exime, ni mucho menos, de la responsabilidad intrínseca por la manipulación y el engaño orquestado. Al contrario, lo subraya con letras de oro. Es una distracción evidente, un último recurso para desviar el foco de su deshonestidad patente, un mea culpa a conveniencia para tapar la monumental mentira que ha intentado vendernos. ¿Creemos realmente en este arrepentimiento tan conveniente y tardío? Lo que exigimos con una voz unánime y firme desde nuestra plataforma, y lo que demanda con una paciencia que se agota, una audiencia cada vez más crítica y menos dispuesta a tragar ruedas de molino, es claridad y sobre todo honestidad. Esto no es solo un espectáculo más del corazón, un mero entretenimiento de sobremesa para pasar el rato.
Estamos hablando de figuras públicas que, con sus palabras y acciones, tienen la capacidad de influir directamente en la percepción de la realidad, en la moralidad de los debates públicos y en la credibilidad misma de los medios de comunicación que los albergan. Cuando la verdad se manipula de una forma tan descarada y flagrante, se erosiona de manera irreversible la confianza fundamental que el público deposita en la televisión y en quienes la habitan. No es solamente Terelu Campos la que pierde credibilidad y respeto, es la institución mediática en su conjunto la que se ve dañada, la que sufre un golpe irreparable en su reputación. La audiencia tiene un derecho inalienable a recibir información veraz, a no ser tratada como una masa ignorante y maleable a la que se le pueden vender historias ficticias sin consecuencias. El periodismo, incluso el del corazón, tiene una responsabilidad ética. ¿Por qué se nos niega la claridad en asuntos de tal relevancia pública y personal? Este incidente vergonzoso con Terelu Campos no es, bajo ningún concepto, un hecho aislado o una excepción a la regla, sino que se inscribe de forma preocupante en un patrón de comportamiento que a lo largo de los años ha caracterizado y definido a ciertos personajes del clan Campos. Una tendencia marcada y constante a la victimización extrema, a la fabricación de narrativas convenientemente diseñadas para favorecer sus intereses, y a la evasión sistemática de responsabilidades mediante el lamento o la negación más rotunda. El archiconocido "sufro por mi hija", el ridículo "no sé de ordenadores", el escurridizo "no me consta", son frases que resuenan y se repiten como un eco atronador de una estrategia mediática perfectamente calibrada y diseñada para navegar las aguas turbulentas del corazón sin mojarse realmente las vestiduras. Cada vez que una controversia las salpica, por pequeña que sea, surge como por arte de magia un nuevo relato, una versión de los hechos que curiosamente siempre las deja en una posición favorable, o al menos exentas de cualquier culpa o reproche. Esta coherencia inquebrantable en la incoherencia es la que, finalmente, les pasa factura, revelando el frágil tejido de falsedades que se oculta detrás de la imagen pública que tanto se esfuerzan por proyectar. ¿No es esta una estrategia ya demasiado obvia para quienes ya las conocen? Así pues, lo que hemos presenciado y analizado hoy con una lupa implacable va mucho más allá de un simple chismorreo de pasillo. Es una radiografía brutal, un retrato descarnado de la manipulación y el descaro que, lamentablemente, imperan en la televisión actual. Terelu Campos, atrapada sin remedio en su propia red de invenciones y patrañas, ha demostrado una vez más que la verdad es, en su universo particular, un concepto flexible y elástico, una herramienta moldeable a su más absoluta conveniencia. Creer que no sabía de la presencia de Carlo Costanza en Viernes es una farsa monumental. Su supuesta ignorancia del controvertido libro de Mar Flores, un engaño descarado, un insulto a nuestra inteligencia colectiva. Este escándalo, que revela la vergonzosa actitud de una figura pública intentando reescribir la historia a su antojo, no puede quedar impune. Para no perderte ni un solo detalle de estos destapes que te dejarán con la boca abierta, para desenmascarar a los que mienten sin pudor y exigen respeto que no dan, suscríbete ahora mismo a Alerta Rosa y sé parte de la comunidad que exige verdad y transparencia. Hasta la próxima, donde seguiremos rompiendo el silencio.